Bueno, amados, hace 8 días, precisamente hace 8 días, estábamos hablando sobre el entorno histórico de los evangelios sinópticos, en qué medios se desarrollaron, cómo fue que se desarrollaron, todo aquello, amados ajín, que influyó para que se desarrollara el ministerio de Yeshua, y después lo que vamos a ver hoy, que es ya la redacción de los evangelios sinópticos, amados ajín, que es ya el punto al cual vamos a dar un paso en esta noche, amados. Cómo se redactaron los evangelios sinópticos, cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron las consecuencias de haberlo redactado, amados. Debemos empezar conociendo algo muy importante, cada uno de nosotros. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así se les conoce. En el tema pasado veíamos que sinóptico significa algo que expresa una idea de una forma clara. Entonces son los evangelios que nos dan a conocer la vida de Yeshua de una forma resumida y clara, por eso se llaman así. Bueno, los evangelios sinópticos, amados, como vimos la clase pasada, no surgen en el ministerio de Yeshua, no surgen, amados, aquí mientras Yeshua estaba aún con vida, sino que vienen mucho tiempo después, amados. Bueno, entonces debemos entender que estos evangelios tuvieron un propósito de ser escritos y un medio histórico en el cual surgieron. Bueno, también debemos entender claramente, amados, que los evangelios comienzan a ser escritos 40 años después de la muerte de Yeshua. 40 años después de la muerte de Yeshua. Esto es el año 70, 71 de la era que conocemos, de la era común. Y entonces, como hemos también estudiado, estos años eran sumamente difíciles para el pueblo de Israel. En este año, precisamente, en el año en el que se sitúa la escritura del evangelio que es el más antiguo, que es el evangelio de Marcos, en esta época, amados, precisamente, en esta época, pasa algo trágico para el pueblo judío, algo que ha sido, amados ajín, sumamente trascendental para la historia de nuestro pueblo, y eso es la destrucción del segundo templo. En este año, amados ajín, cuando se empieza a redactar los evangelios, en este año es precisamente cuando el templo es destruido por los romanos, amados. Son tiempos de mucha agitación, de mucho tumulto, de muchas cosas sangrientas en el pueblo, en Israel en esos días. Y entonces, amados, en medio de este entorno tan difícil para el pueblo, tanto creyente como no creyente, porque todos eran judíos en ese momento, creyentes o no creyentes en Yeshua, en este momento, amados, el pueblo veía cosas tan tremendas que son imposibles de explicar en una sola palabra, por decirlo así. Y entonces, en este momento es cuando surgen por primera vez los evangelios sinópticos. Pero hoy vamos a estudiar qué fue lo que llevó, amados, a redactar los evangelios sinópticos, amados ajín. ¿Qué fue lo que llevó a redactar estos evangelios? ¿Qué motivaciones tuvieron los llamados evangelistas, o sea, los escritores de los evangelios? ¿Qué razones tuvieron para empezar a redactarlos? Razones que no existieron en el ministerio de Yeshua ni inmediatamente después de la muerte de Yeshua. Bueno, un principio, amados ajín, de que viniera todo esto, la redacción de los evangelios, fue en sí, amados ajín, que había empezado a crecer para ese entonces, 40 años después de la muerte de Yeshua, había empezado a crecer bastante las comunidades, las comunidades gentiles en lo que era el Imperio Romano. Y entonces, amados, aquí en esas comunidades empezaron a tener necesidades específicas para seguir en la continuación de su fe, para continuar su fe. Y entonces, es entonces cuando se ve un escrito, el cual ellos necesitaban, amados ajín, tener a la mano para poder adoctrinar a aquellos que venían al Mesías. Los evangelios no fueron escritos, lo que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, amados, no fueron escritos durante la vida de Yeshua. Eso es lo primero que debemos entender. Los evangelios sinópticos no fueron escritos durante la vida de Yeshua, sino 40 años después. Bueno, nosotros entendemos claramente, amados, que aquellos que empezaron a escribir los evangelios empezaron a hacer una recolecta, por así, empezaron a juntar, en otras palabras, las tradiciones, las leyendas y los hechos de Yeshua para después plasmarlos por escrito.
Hasta este momento, amados, hasta el año 70, aunque vamos a tocar un punto muy importante sobre otro evangelio perdido, por eso se llama el tema la fuente Q y el evangelio perdido, porque hubo otro evangelio históricamente comprobado antes de Marcos, que es el más antiguo hasta ahora. Pero bueno, ahorita vamos a tocar ese punto, amados. Pero lo más importante hasta ahora es que debemos entender, amados, que hasta ese momento en que Marcos empieza a escribir el evangelio, hasta ese momento, amados ajín, la mayoría de las enseñanzas de Yeshua, la mayoría de las parábolas de Yeshua, la mayoría de todos los dichos de Yeshua, de todo lo que vivió Yeshua, amados ajín, no estaba escrito, sino todo era a través de una tradición oral, como era conocido. Los hechos de Yeshua, sus parábolas, su vida, sus milagros, etcétera, amados ajín, todo eso empezó a ser conocido, pero solamente a través de una tradición oral, que eso era algo que el pueblo judío tenía muy arraigado en su ser. Vemos el mismo fenómeno en otros libros como es el Talmud, la Mishnah, los Midrashim, etcétera. No estoy diciendo que nosotros nos lo hacemos a eso, solo estoy diciendo que históricamente esos libros fueron escritos mucho tiempo después, sino que las enseñanzas que vienen en esos libros, tanto en Talmud, las leyes de la Mishnah, los Midrashim, todas esas leyendas, todos esos dichos, todas esas leyes que hoy vemos en esos libros, fueron, amados ajín, implementadas mucho tiempo atrás, pero todo era transmitido vía oral, amados. Todos lo sabían de memoria y lo transmitían a través de una tradición oral. Pasó lo mismo con los evangelios. Los evangelios no fueron escritos de inmediato en la vida de Yeshua, como una biografía instantánea, sino que tuvo que pasar mucho tiempo para ser escritos, y eso se debió a que el pueblo judío acostumbraba todo a memorizarlo y a enseñarlo a través de la vía oral. Le repito, amados ajín, el punto principal por el cual después empiezan a ser escritos los evangelios es para adoctrinar y para defender la fe de Yeshua y darle enseñanza clara a los creyentes de origen gentil que estaban creciendo mucho en el Imperio Romano, para tener una fe común, una enseñanza común, para poder después adoctrinar a ellos. Otro factor fue, amados, otro factor por el cual fueron escritos, empiezan a ser escritos los llamados evangelios, empezando con el de Marcos, fue, amados ajín, que muchos fariseos estaban creyendo en Yeshua. Esto lo comprobamos a través del libro de Hechos, capítulo 15, y la carta a los Gálatas. Muchos fariseos estaban creyendo en Yeshua, en Yeshua como el Mesías de Israel. Y entonces esos fariseos, amados, empezaban a venir a la fe, pero traían enseñanzas diferentes a pesar de creer en Yeshua. Lo vemos en Gálatas y lo vemos en Hechos, capítulo 15. Y entonces los evangelios empezaron a cumplir la función de enseñarles una fe clara a esos fariseos que venían a la fe en Yeshua, y por otra parte también cumplían una misión de herramienta de batalla ante los judíos que no creían en Yeshua como Mesías. Era una guía para poder defender su fe de los creyentes ante judíos que no creían hasta ese momento en Yeshua. Entonces aquí vemos, amados, aquí los primeros puntos, los primeros factores que provocaron que los evangelios sinópticos empezaran a ser escritos. Número 1, la divulgación de la fe entre las naciones gentiles. Número 2, amados, aquí vemos el adoctrinamiento a los gentiles y a los fariseos que venían a la fe en Yeshua. Y número 3, una herramienta de combate para defender la fe ante los judíos que no creían en Yeshua como Mesías, amados Ajim. Baruch Hashem. Entonces, por eso, amados, los creyentes gentiles que se encontraban en el Imperio Romano empezaron a sentir la necesidad de tener a primera mano todos los dichos, todas las enseñanzas y todas las parábolas que alguna vez dijo Yeshua estando con vida, porque todo era vía oral. Entonces ellos querían de primera mano, de una forma más fiel, esas enseñanzas, y es entonces cuando se implementa, amados, los llamados evangelios. La necesidad, amados Ajín, de tener unos escritos fue cada vez aumentando, cada vez más fue aumentando. Entonces la necesidad empezó a aumentar cada vez más de tener unos escritos, la necesidad aumentó de tener unos escritos para que así, amados Ajín, ellos tuvieran de primera mano las enseñanzas de Yeshua, amados Ajín. Otro factor muy importante, amados, para empezar a escribir los llamados evangelios, otro factor muy importante, amados, fue la muerte de los primeros discípulos.
La muerte de los primeros discípulos en Yeshua, amados, abrió una puerta muy grande para que fueran escritos, ya que ellos eran los testigos oculares de la vida y muerte de Yeshua. Y entonces, amados ajín, ellos al morir empiezan, amados ajín, a perder ciertas enseñanzas que ellos traían, repito, solamente en su memoria, porque nadie las había escrito. Y entonces, al ver esa necesidad de que los primeros creyentes empezaban a morir, porque era ya, repito, el año 70, 40 años después de la muerte de Yeshua, amados, entonces los primeros creyentes y discípulos empiezan a morir. También un punto muy importante: todos los evangelios sinópticos empiezan a ser escritos, amados, después de la muerte de Pablo, de Shaul, de Rab Shaul, de Shaul. Entonces, todos los evangelios empezaron a ser escritos después de la muerte, amados, de los enviados. Pablo había muerto ya para ese tiempo. Entonces vemos ya una necesidad grande de tener unos escritos para poder perdurar y perpetuar, mejor dicho, las enseñanzas de Yeshua. Así que para ese tiempo Pablo había muerto. Vamos a entender hoy algo muy importante. No me quiero adelantar al tema, a otro punto del tema, pero vamos a ver cómo Pablo influyó para estos escritos. Pero bueno, les decíamos, amados, un factor muy importante, sumamente importante y vital para que los evangelios fueran escritos, amados, fue que los primeros enviados estaban muriendo. Los primeros enviados estaban muriendo, amados. Y entonces los primeros enviados tenían las enseñanzas de primera mano de Yeshua. Tenían su forma más clara de las parábolas, de los dichos, de la forma de vivir que Él nos enseñó. Y entonces ellos empezaban a morir. Repito, Pablo muere, amados, ahí, por lo menos antes de conocer uno de los evangelios. Pablo no habla por eso de los evangelios. Cuando nosotros, amados, leemos el llamado Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, ya vimos que eso no es lo más correcto, ese nombre no es el más correcto. Bueno, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, los evangelios, pensamos que los evangelios precedieron a las cartas de Pablo. Pensamos que Mateo fue escrito antes de Gálatas, antes de Colosenses, etc. Pero no fue así, amados. Las cartas de Pablo precedieron a los evangelios. Pablo precedió a los evangelios. Pablo existió en esta tierra antes, por lo menos, que un evangelio fuera escrito ya en forma como lo conocemos. Entonces, amados, la muerte de Pablo, la vida de Pablo, las enseñanzas de Pablo, por supuesto que impactaron bastante e influyeron bastante, como lo vamos a ver a continuación, en la redacción de los llamados evangelios, los evangelios sinópticos, amados. Bueno, amados, seguimos entonces con este tema muy importante. El Mashiach no regresaba y ellos tenían que seguir ministrándose y adiestrándose, amados, en la fe, y por ello, amados, ajín, necesitaban libros para hacerlo, y en este caso eran los llamados evangelios, amados. Bueno, amados, vamos a entender también algo muy importante esta noche. Los hombres que escribieron los evangelios no fueron testigos oculares de la vida de Yeshua. Los hombres que escribieron los evangelios no fueron testigos, amados, oculares de la vida de Yeshua, sino fueron recolectores, en el buen sentido de la palabra, de sus enseñanzas y milagros realizados. La tarea de los evangelistas fue como la tarea de un investigador, o por ejemplo, sin comparaciones, la tarea que hace un historiador hoy en día, la cual empieza a investigar los dichos, las palabras, la vida, la muerte de cierto personaje histórico, y solamente reúne todas esas características, todas esas historias, todas esas leyendas, y las plasma por escrito. Bueno, eso fue lo que hicieron los evangelistas, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Ellos hicieron, amados, una recolección de las enseñanzas principales y milagros realizados de Yeshua que la gente conocía, repito, hasta ese entonces solamente a través de una vía oral, amados ajín. Para que se plasmaran los evangelios por escrito y hubiera ese proceso de la tradición oral a la tradición escrita, amados, tuvieron que pasar 40 años. Tuvieron que pasar 40 años para que pasaran las enseñanzas de Yeshua de una forma oral a una forma escrita. Entonces, amados aquí, también hubieron ciertos antecedentes de los evangelios, amados. Históricamente, amados, los primeros creyentes en Yeshua, que eran judíos en Israel, los primeros creyentes, amados,
ellos hicieron un tipo volantes o folletos con los principales dichos y parábolas de Yeshua. Eso no era un evangelio como tal, una biografía o algo así. Solamente eran las principales enseñanzas o parábolas de Yeshua que las habían hecho por escrito y entonces las enseñaban o las repartían. Esto históricamente era una realidad, pero no era tanto como un evangelio. También los primeros creyentes en Yeshua históricamente hicieron un orden para celebrar la fiesta de Pascua. En hebreo se dice Pesaj. Esto también, amados, ellos lo hicieron, en hebreo se dice Agadá de Pesaj, una enseñanza o un relato de Pesaj. La Agadá Pesaj, la Agadá de Pesaj es un relato sobre la Pascua, pero ahora enfocada a Yeshua. Ellos habían hecho, amados, aquí esto también para ayudar a los creyentes, a los primeros creyentes en él, en Yeshua, amados, aquí. Bueno, ahora bien, amados, debemos entender algo muy importante. Decíamos, desde que pasó, amados, aquí la fe de Yeshua, sus dichos, sus parábolas, su crucifixión, etcétera, amados, aquí todas esas cosas que Yeshua había hecho en esta tierra mientras vivió, pasaron 40 años para que se plasmaran por escrito. 40 años tuvieron que pasar para que se plasmaran en forma por escrito, amados aquí. Bueno, estos 40 años no fueron en vano, amados aquí, porque recolectaron bastantes enseñanzas. Pero, amados aquí, hubieron ciertas cosas que fueron tristemente cambiadas de la tradición oral a la tradición escrita. ¿A qué me refiero? Que hubieron, amados aquí, ciertas deficiencias al ser escritas las tradiciones orales sobre Yeshua. ¿Por qué? Repito, amados, porque el mensaje principal de los evangelios, el propósito principal de los evangelios, amados, debemos entenderlo, fue que debían llevar la fe de Yeshua a las naciones, a los creyentes gentiles en las naciones, amados. Y por eso, amados, ellos, los evangelistas, hoy lo vamos a entender más claramente, amados, tuvieron que cambiar ciertas cosas o acomodar ciertas cosas para que los griegos los pudieran entender, los creyentes gentiles lo pudieran entender, amados. Y por eso, amados, los evangelios escritos, de la tradición oral a la escrita, sufrieron 3 factores de cambio principalmente. Los evangelios, amados, sufrieron 3 factores de cambio principalmente. ¿Cuáles factores de cambio fueron los que sufrieron, amados? Número 1, lingüística. Un factor fue el lingüístico, amados. El primer factor que tuvo que ser variado es el lingüístico. ¿Qué significa esto, amados? Bueno, que las palabras de Yeshua estaban en hebreo y posiblemente también mucho en arameo. Las palabras y parábolas de Yeshua, sus enseñanzas, estaban totalmente en hebreo y arameo. Bueno, los evangelistas tenían que llevar este mensaje a creyentes de origen gentil que hablaban solamente el griego. Y entonces tuvieron que traducir las palabras de Yeshua al griego para que fueran entendidas por ellos. Y esto, amados, provocó bastantes cambios idiomáticos en la transmisión de estas enseñanzas. Algo también muy importante, amados, fue el factor cultural. Número 2, algo que cambió en la tradición escrita fue el factor cultural. Esto significa, amados aquí, que la cultura hebrea es diferente a la cultura de la cultura de las demás naciones, y en especial la romana y la griega. Y por ello, amados aquí, la fe de Yeshua se desarrolla en esta fe judía, en la fe hebrea, en el pueblo de Israel, con una cultura diferente. Bueno, los evangelistas, para empezar Marcos, que es el que hoy vamos a tratar, Marcos tuvo que trasladar las enseñanzas de Yeshua, hechas y realizadas en Israel, dichas a judíos, dichas en hebreo, las tuvo que trasladar al imperio romano, y eso conllevó, amados aquí, también un cambio de conceptos culturales. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Y número tres, amados, fue el ámbito social, el factor social. ¿Por qué? Porque Yeshua desarrolló su ministerio, como lo vimos hace 8 días, en Galilea, un pueblo judío, por supuesto, pero un pueblo dedicado a la agricultura, al campo, un pueblo económicamente mal, un pueblo, amados aquí, lleno, amados, de factores diferentes a los que tenía Roma. Y entonces los evangelistas tenían que llevar estas palabras de Yeshua realizadas en Galilea, un pueblo pobre y agrícola,
lo tenían que llevar, amados, y trasladar a las grandes ciudades del Imperio Romano, como era Antioquía, como era Alejandría, como era la misma Roma, Éfeso, etcétera, amados, aquí en Corinto, etcétera, las grandes urbes romanas de ese tiempo. Y entonces las tenían que llevar a esas urbes y lógicamente tenían que cambiar ciertas cosas. ¿Cómo lo sabemos? Por los relatos de los evangelios. Tal vez tú te has preguntado, amado Aj, ¿por qué un evangelio dice una cosa, cuenta un hecho de Yeshua de cierta forma y otro evangelio lo cuenta de otra forma? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, en el evangelio de Marcos, que es el que hoy nos atañe, capítulo 2, verso 4, en el evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 4, dice que Yeshua realizó un milagro en una casa de adobe. Marcos 2.4 dice que Yeshua realizó un milagro en una casa de adobe. Y después Lucas capítulo 5, verso 16, dice que Yeshua realizó el mismo milagro en una casa con techo de teja. O sea, con una estructura diferente. ¿Quién tiene la razón, amados? Bueno, lo más seguro es que Marcos. Pero Lucas intentaba dar a conocer la cultura judía, la fe judía, el medio ambiente en el que Yeshua se desarrolló, a gente que no tenía esa cultura y gente que no conocía para nada cómo era Israel. Y por eso hay cambios de historia en los llamados evangelios, amados. Eso es muy importante para interpretarlos correctamente y para no pensar y para que no pensemos que tiene, ¿cómo decirlo?, inventos o errores y cosas como esas. Baruch Hashem. Entonces, en resumen, repito, amados, 3 factores fueron los principales que cambiaron al ser escritos. Y eso es porque los llevaron al Imperio Romano. Fue el factor social, fue el factor cultural y fue el factor lingüístico de idioma. Amén. Bueno, amados, después lo repasamos otra vez. Seguimos entonces con el tema de esta noche, amados. Estos 3 factores, tanto lingüístico, porque nosotros, amados aquí, conocimos la escritura en otro idioma, el cultural, porque nuestra cultura no es la judía, en nuestros países no tienen la cultura judía, y también el social. Todos esos factores, amados, todos estos factores fueron fundamentales para la interpretación de los evangelios. Pero, amados, a pesar de que han pasado 2000 años, estos 3 factores siguen siendo trascendentales para la fe de muchos creyentes. Por eso muchos creyentes entienden la fe de Yeshua de una forma diferente. ¿Por qué, amados? Porque lo entienden en otro idioma, lo entienden en otra cultura y lo entienden en otro ambiente social, en un ambiente social diferente. ¿Cómo vamos a entender la Galilea del primer siglo viviendo, por ejemplo, en Nueva York? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender la Galilea del primer siglo, agrícola, pobre, avasallada por el Imperio Romano, viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, viviendo con el transporte y todo eso en México? ¿Cómo vamos a entender eso? Es difícil. Entonces, amados, estos cambios de idioma, esos cambios de cultura, esos cambios sociales provocaron antes y provocan ahora una triste, amados, mala interpretación de los llamados evangelios. Ahora bien, seguimos con el tema, amados. Es algo muy importante conocer esto y queremos, amados, seguir aprendiendo bastante y guiando, amados, al pueblo de la mejor forma. Vamos a entender claramente esto, que cada evangelista, amados, cada evangelista tuvo su propia motivación teológica al escribir los evangelios. ¿A qué me refiero acá, amados, en ese punto? Cada evangelista, cada escritor de los evangelios, a eso me refiero, tuvo su propia motivación, amados, su propia motivación teológica para escribir los evangelios. ¿Qué significa esto, amados? Lo que decíamos unos minutos antes, que los evangelios se escribieron después de Pablo. Y conocemos, amados, aquí por causa de la historia y de los evangelios y de Hechos también, amados, que antes, amados aquí, de que inclusive se formara el cristianismo con todas sus ramas, los primeros creyentes tenían divisiones. Los primeros creyentes en Yeshua, amados, tenían divisiones. No todos, amados aquí, tenían la misma forma de pensar después de la muerte de Yeshua. Vemos que Pablo tiene un concepto diferente de guardar la fe de Yeshua. Vemos que Santiago tiene una forma diferente de guardar la fe en Yeshua. Vemos que Pedro tenía una forma diferente de guardar la fe en Yeshua. Estoy usando los términos y los nombres más conocidos. Entonces, ¿por qué pasaba esto, amados? Bueno, porque venían de diferentes escuelas y cosas como esas, amados. Pero lo más importante de entender acá es esto, que cada evangelista, amados, pertenece a una corriente diferente de interpretación de Yeshua.
Marcos, por ejemplo, amados, que es el evangelio que hoy tocaremos, Marcos, amados, Marcos pertenece a la escuela de Pablo. Entonces, amados, aquí, Marcos pertenece a la escuela de Pablo y también Lucas. Y entonces las cosas que él decía concordaban con la fe de Pablo, amados. Pablo fue fundamental para la escritura de los evangelios, aunque él no estaba con vida, sus enseñanzas y su legado fue fundamental para la escritura de ellos. Por eso, amados, por eso, Marcos y Lucas plasmaban la enseñanza de Pablo. Por ejemplo, Mateo plasmaba la enseñanza de Santiago, una enseñanza más judía, más sobre la ley, más sobre la Torá, etc. Entonces, amados, esto es importante para entender los evangelios sinópticos y por qué tienen ciertas diferencias cuando cuentan el mismo suceso sobre Yeshua. Les repito, amados, posiblemente tú te has topado con esto, que estás leyendo los evangelios y te das cuenta que el mismo suceso de Yeshua, el mismo milagro, la misma sanidad, la misma parábola es contada con diferentes actores y es contada de diferente forma por los evangelistas. ¿Por qué pasó esto? Porque tenían diferente tendencia al escribirlos. Unos pertenecían a la escuela de Pablo, aunque ya había muerto para ese entonces, y otros pertenecían a la escuela de Santiago, a los judíos más acérrimos y más celosos de la ley, por decirlo así. Y Pablo era celoso de la ley, me refiero a que estaba Santiago como más entre los judíos y Pablo más entre los gentiles, a eso me refiero. Entonces, por eso, amados, cada uno de ellos plasmó su propia enseñanza y tendencia teológica, por llamarla de alguna forma, en los llamados evangelios. Marcos hizo lo suyo y por eso Marcos conlleva la enseñanza de Pablo. Y Lucas también es un discípulo de Pablo. Ellos plasman en los evangelios la enseñanza clara de Pablo. Amén. Y su tendencia claramente llamada así paulina. Pero a pesar de esto, amados, a pesar de que hay diferencia en los autores de los evangelios, ninguno de ellos, repito, testigos oculares de Yeshua, a pesar de esto, amados, los evangelios, sin lugar a dudas, los evangelios hoy por hoy es un producto literario único. Los evangelios son un producto literario único. Eso significa que como los evangelios no existe ningún otro libro en la tierra, con los mismos actores, con la misma forma de escritura, con la misma forma de redacción, con la misma forma de contar las cosas, son únicos, amados, en la tierra. No hay libro que se compare a los evangelios en esta forma de escribir, en este formato de escritura, por decirlo así, son únicos en el mundo, a pesar de todo esto, los llamados evangelios. Entonces decíamos, amados, lo que hoy estudiaremos un poquito es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, amados, es el evangelio más antiguo del cual se tiene registro. Está fechado prácticamente en el año 70 y 71. Marcos es el evangelio más antiguo por encima de los evangelios sinópticos y por encima de los evangelios apócrifos, que fueron fechados mucho tiempo después. Entonces Marcos está fechado prácticamente en el año 70-71, en medio de la destrucción del segundo templo. Entonces, amados, decíamos, todos los evangelios son posteriores a Pablo. Pablo fue determinante, amados, para esta escritura porque él plasmó su enseñanza. Los evangelios plasman en sí, amados, aquí aquellos discípulos que estaban en pro de la enseñanza de Pablo y los que estaban en contra, prácticamente, por llamarlo así, de la enseñanza de Pablo. Entonces, los evangelios plasman estas formas, estas corrientes de enseñanza y estas discusiones que antes vimos en Gálatas y también vimos en el libro de Hechos. Los evangelios plasman, amados, aquí, esta tendencia de estar en pro de la enseñanza de Pablo o en contra de la enseñanza de Pablo. El evangelio, entonces, amados, de Marcos es el más antiguo del que se tiene memoria. El evangelio de Lucas y Mateo toman su mayor esencia de ese evangelio, del evangelio de Marcos. El evangelio, repito, de Lucas y Mateo, que son más largos, toman su mayor enseñanza o su mayor cuerpo, por decirlo así, del evangelio de Marcos. Marcos les da la mayor fuente a estos evangelios que vinieron posteriormente, amados aquí. Y aquí entra un punto muy importante, hablando solamente solamente unos momentos de Lucas y Mateo. Aquí entra algo muy importante, amados, que ustedes también tal vez alguna vez se han preguntado.
El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son más largos que el Evangelio de Marcos. Esto se debe a algo muy importante, amados. Marcos fue el primer evangelio que se escribió y Mateo y Lucas toman la mayor parte de su cuerpo literario de Marcos, del Evangelio de Marcos. Pero ¿de dónde surgen todas las demás historias y dichos que no aparecen en Marcos? ¿De dónde tomaron Mateo y Lucas las demás enseñanzas que no están en Marcos? Si Marcos es el evangelio más antiguo, ¿en dónde o de dónde sacaron Mateo y Lucas las demás historias? Bueno, amados, aquí entra un punto muy interesante y ese es el título del tema de esta noche. Hay un evangelio, amados, un evangelio perdido, llamado el Evangelio Q, la fuente Q o el Evangelio Q, así Q de, ¿cómo se llama? No es de kilo, es la K, no, sino es una Q como de queso, por ejemplo, con la que se escribe queso, el Evangelio Q. El Evangelio Q, amados aquí, es muy importante de entenderlo porque fue un evangelio existente antes del Evangelio de Marcos, pero que hoy en día no se encuentra ya, por decirlo así, un hallazgo de él. No encontramos al Evangelio Q, no está ya, amados aquí, en alguna parte ese evangelio ya está destruido, ha sido perdido. No sé qué pasó con él, no sabemos, ningún historiador sabe qué pasó con él, pero sí se sabe que hubo un evangelio diferente al que conocemos, un evangelio real que se conoce como el Evangelio Q. Esto es porque el que investigó esto es un alemán, un investigador alemán, y entonces fuente en alemán se dice Quelle, y entonces por eso se toma la primera letra que es la Q, es el Evangelio que lee, el Evangelio fuente o el Evangelio Q en alemán. Entonces, las tradiciones, amados aquí, de Mateo y Lucas, que no aparecen en Marcos, ¿de dónde fueron tomadas? Del Evangelio Q, del Evangelio diferente, de un evangelio perdido que hoy no tenemos. Claro está, un evangelio que hoy no tenemos, del evangelio perdido. De ahí fueron tomados, amados. Y entonces, por eso hay más historias en Mateo y Lucas. Bueno, entonces las diferencias que quedan en Mateo y Lucas, la mayoría vienen de Marcos, concuerdan con Marcos. Otras vienen del Evangelio Q, del Evangelio perdido. Y otras que están en Mateo y no están en Lucas, o viceversa, están en Lucas y no están en Mateo, vienen de sus propias investigaciones de Mateo o de Lucas, como él mismo narra. Lucas se dedicó a investigar y que tomaron por su propia cuenta, pero son las menores. Es un decir, amados, es un decir, el 60% de Lucas y Mateo provienen de Marcos. El 60% es un decir, es un aproximado, no le estoy dando cuentas exactas, un aproximado. Un 60% es un decir, de Mateo y Lucas vienen de Marcos, vienen del Evangelio de Marcos. Un 20% viene, o más, un 30% viene del Evangelio Q, del Evangelio perdido. Tomaron estas enseñanzas de un evangelio perdido y por eso concuerdan. Y el 10% restante en Mateo o Lucas proviene de sus propias investigaciones. Así se conforma Mateo y Lucas con relatos diferentes al de Marcos. Por eso Mateo y Lucas tienen relatos diferentes al que contiene Marcos, amados aquí. Ahora bien, seguimos adelante. Este tema es muy interesante, amados. Hoy no me voy a detener en este tema ni expandirlo, pero el Evangelio Q, amados, el Evangelio perdido es una historia aparte y podríamos estar aquí toda la noche hablando de él, pero por el tiempo y todo eso no podríamos hacerlo, pero basta saber que hubo un evangelio, amados, diferente a los que hoy conocemos, llamado Evangelio Q, que dio también, amados, ¿cómo decirlo?, cuerpo a los evangelios sinópticos. Bueno, continuamos, amados. El Evangelio de Marcos, entonces, amados, plasma el evento más trágico de la historia judía posterior, que es la destrucción del segundo templo, amados aquí. Entonces, en el Evangelio de Marcos, porque se escribió prácticamente en esos tiempos, nos deja ver la destrucción del segundo templo. Ahora bien, amados, ¿qué buscaba Marcos al redactar su Evangelio? Como punto final, como bloque final del tema, ¿qué buscaba Marcos? Tenemos que hacer una pregunta, amados. A mí me apasionan, repito, bastante estos temas. ¿Qué buscaba Marcos al redactar su evangelio? ¿Qué buscaba Marcos? Porque, repito, amados, los evangelios no se habían redactado
antes de Marcos, sino, repito, el Evangelio Cusi, pero de una forma diferente, no era tanto como hoy los conocemos. Los primeros cuerpos, así como los conocemos, fue el de Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, Marcos empieza a tomar las cosas de una forma diferente y hacerlo un poquito más claro para los creyentes en Yeshua. Y entonces, ¿por qué tardó 40 años, es un decir, Marcos, en redactar su Evangelio? En que apareciera un Evangelio. ¿Qué quiso plasmar Marcos a través de su Evangelio? Bueno, algo muy importante, amados. La principal razón que tuvo Marcos para redactar su Evangelio, amados, fue divulgar al Mesías universalmente. Marcos tuvo la motivación principal para hacer su Evangelio de divulgar al Mesías universalmente. Por ello, amados Ajim, en el escrito de Marcos y también de Juan, vemos, amados Ajim, vemos claras especificaciones o aclaraciones en el mismo Evangelio para que los creyentes gentiles lo entendieran. Y aquí sí vamos a ver una cita. Vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 7, amados, y verso 11. Marcos, capítulo 7 y verso 11. Hoy tú vas a entender muchas cosas, amados, si te has quedado hasta este momento dentro del tema. Si continúas estudiando, amados, a veces son temas muy difíciles porque conllevan mucha historia y demás, pero es importante para entender los evangelios. Y entonces, amados, vemos acá algo muy importante. En Marcos, capítulo 7, verso 11, hace años, amados, vimos este verso con un grupo de ajín en ese tiempo, un grupo de hermanos, y ellos decían, este pasaje comprueba que los traductores romanos manipularon la Biblia porque esto no tiene sentido. Pero hoy, amados, gracias a Eterno, 7 años después comprendemos que sí tiene sentido, entendiendo cómo fue escrito Marcos. Repito, la mayor motivación de Marcos fue el llevar al Mesías universalmente, llevar al Mesías a las naciones a través de las Escrituras. Y entonces por eso Marcos escribe principalmente no a judíos. Esto es algo muy importante. Marcos no está escribiendo a judíos, Marcos está escribiendo a gente gentil, a gentiles, amados, a gentiles. Entonces, repito, Marcos, un discípulo de Pablo. Marcos 7:11 dice lo siguiente, amados. Que el Eterno nos ayude, amados, a expresarlo de la mejor forma. Marcos 7:11 dice, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, y entre paréntesis dice que quiere decir mi ofrenda a Elohim, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Basta que un hombre o un padre diga, al hombre, a la madre diga, es corbán, es mi ofrenda a Elohim, quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello en que pudiera ayudarte. Entonces, amados, aquí vemos que aparece una palabra hebrea que es corbán. Corbán es el sacrificio, viene de karod, que significa acercarse. Corbán es el sacrificio en el templo. Y entonces, amados, en el Evangelio de Marcos, inclusive en español aparece un término hebreo que es corbán, corbán. Y entonces los paréntesis nos aclaran qué es corbán y dice, corbán quiere decir mi ofrenda a Dios. Y entonces sigue el siguiente, amados, aquí verso. Ahora bien, amados, ¿por qué aparece esta aclaración? Esta aclaración que viene aquí en Marcos 7:11, la cual dice, mi ofrenda a Dios, dando el significado de corbán, no es una añadidura cristiana. Esto, amados, no está añadido por los cristianos, por Roma, por el Vaticano, no. ¿Por qué viene, amados, una aclaración a la palabra corbán en el original griego de Marcos? Porque Marcos estaba escribiendo a gentiles que no conocían qué era corbán hace 2000 años. Les repito, amados, no fue una alteración de los escribas, no fue una alteración de Roma, no, amados, porque siempre se le echa la culpa no sé a quién, porque no conocemos por qué pasó eso, amados, no. Ahora bien, Marcos está escribiendo a los gentiles y está escribiendo en griego, posiblemente, amados, la mayor parte de este libro. Y entonces Marcos, que quiere hacer universal Mesías, tiene que especificar en su mismo evangelio, que corbán significa una ofrenda a Elohim, una ofrenda a Dios. Y esta parte, amados, esta especificación que viene entre paréntesis en tu Biblia, aparece de igual forma en el original griego de Marcos.
No, amados, aquí fue una añadidura, repito, amados, no fue una añadidura de los cristianos posteriores. No, esto aparece en el original de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos está escribiendo, repito, amados, a los gentiles y tenía que especificar qué significaba Corbán y qué significaban otras cosas, porque los gentiles no sabían eso. Nosotros no lo sabíamos, por ejemplo, hace algunos años. Y entonces, amados, esto clarificaba nuestro entendimiento de lo que Marcos estaba escribiendo en su evangelio, y lo estaba escribiendo, repito, a gentiles, amados. Entonces, cositas como estas, amados, las podemos entender, aclaraciones que vienen entre paréntesis, las podemos entender porque, amados, hoy entendemos que Marcos no escribió a judíos, Marcos escribió a gentiles, y por eso estas aclaraciones, amados, no son un invento de Roma, no son una añadidura de padres cristianos, sino que vienen en el evangelio griego de Marcos, en el original griego. Yo lo busqué, amados, porque Marcos está hablando a gentiles y tenía que especificar a qué se refería con Corbán. Amén. Entonces, Marcos no escribe a judíos, Marcos escribe a gentiles, amados. Ahora seguimos, amados, con el tema, ya casi concluyendo. Entonces, por eso, amados, entendiendo esto, entendiendo que Marcos está haciendo un evangelio a gentiles para divulgar la fe en Yeshua universalmente, entendemos algo muy importante al leer Marcos. Tú después, amados, si el Eterno lo permite, que es nuestra intención, después de este tema, al leer Marcos vas a entender diferente la escritura de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos, amados, por eso, porque escribe a gentiles, escribe a los romanos, Marcos usa términos más leves para referirse, por ejemplo, a ellos, a los romanos. Marcos, por ejemplo, en su evangelio habla bien de Poncio Pilato. Marcos habla bien de Poncio Pilato diciendo que él quería soltar a Yeshua, pero no lo hizo por causa de los líderes judíos. Marcos habla bien del contacto con Yeshua de los romanos. Marcos habla que Yeshua pagaba impuestos. Marcos habla que Yeshua no se levantó contra los romanos, etcétera, amados. ¿Por qué? Porque Marcos está hablando a los griegos, a los romanos, y entonces, a los romanos más bien, y entonces si él escribía, amados, realmente algo que ofendiera a los romanos, lo iban a censurar ese evangelio, lo iban a quemar en Roma. Entonces, por eso Marcos tiene que implementar estas alteraciones, por decirlo así, para que así, o no alteraciones, sino eufemismos, que son términos más livianos para referirse a algo más fuerte. Tiene que usar esto Marcos para que así los creyentes gentiles lo aceptaran. Por eso en el evangelio de Marcos vemos que él habla bien de Poncio Pilato. Eso no lo vemos en otro evangelio como en el de Mateo, porque Mateo habla a judíos. Entonces, él habla bien de Poncio Pilato, él habla bien de los romanos, él habla bien de Yeshua en su contacto con los romanos, etc. ¿Por qué pasa esto en el evangelio de Marcos y no en el evangelio, por ejemplo, de Mateo, que es un evangelio escrito a judíos? Porque Marcos, repito, amados, está haciendo universal la fe de Yeshua, lo quiere llevar a las naciones, y si no hace este tipo de cambios, no sería, amados, aceptado su evangelio y sería condenado a la hoguera. Ahora bien, seguimos. Además, amados, Marcos se dedica a hacer una división. Uno de los factores, o más bien uno de los puntos principales del evangelio de Marcos, amados, es hacer una división entre los judíos que se levantaron contra Roma en ese tiempo y que acabó en la destrucción del templo, y los judíos que creían en Yeshua y no participaron de esa rebelión. Marcos le quiere enseñar al imperio romano a través de su evangelio. Esto es un libro histórico, amados, y debemos entender eso, que había condiciones políticas muy graves en ese momento. Entonces Marcos quería hacer entender al imperio romano, a los romanos, que ellos eran diferentes, a pesar de ser judíos, eran diferentes a los judíos que se levantaron contra Roma en el año 66, provocando la destrucción del templo por Tito. Entonces, por eso, amados, vemos que Marcos usa ciertas cosas, ciertos eufemismos, o sea, ciertas palabras livianas para dar a entender su evangelio. Y entonces, por eso, amados, aquí Marcos tiene una tendencia más leve, amados, para atacar a Roma. Marcos prácticamente no se dedica a atacar a Roma ni a los romanos, sino más bien a hacer una diferencia entre los judíos creyentes y los judíos no creyentes. Entonces, también una de las cosas que hace Marcos es hablar mucho de la venida de Yeshua y etcétera, otras cosas, amados. Pero en resumen, amados, para no hacer más largo el tema, concluyendo hasta acá. Él quería, amados, aquí llevar la fe de Yeshua a las naciones, y entonces, por eso, amados, él habla
de cosas, amados aquí, que después Mateo no lo dice de la misma forma, porque Mateo sí habla a judíos. Y entonces Marcos lo que quería, amados, era hacer un evangelio que no ofendiera tanto o directamente al imperio romano y que pudiera ser a causa de eso divulgado en el imperio romano, amados aquí. Recuerden, Marcos escribió para gentiles, no escribió para judíos. El que escribe para judíos es Mateo, amados, y por eso en Mateo sí se habla fuertemente en contra de los romanos, etcétera, amados. Y Marcos plasma su enseñanza y su tendencia paulina. Él era discípulo de Pablo y por eso, amados, marca una clara diferencia entre el fariseísmo y ellos y Yeshua. Por eso en algunos evangelios vemos a Yeshua combatiendo más contra los fariseos, y en otros evangelios vemos que Yeshua no combate tanto contra los fariseos. ¿Por qué? Porque eran escritos con tendencias diferentes, por discípulos de Pablo y discípulos de Santiago con tendencias teológicas diferentes, amados. Hasta acá el tema de esta noche, amados. Les repito, amados, son temas que a mí me apasionan y que quisiera hablar con ustedes toda la noche de estos temas, pero por hoy ha sido todo, amados. La siguiente semana, con la ayuda del Eterno, seguiremos, amados aquí, hablando sobre esto, sobre esos temas tan importantes para nuestra fe. Repasen el tema, amados. Perdonen, repito, amados, perdonen, por favor, los problemas de audio, de video. Ahorita se ve el video un poquito oscuro. Estamos haciendo mejoras, estamos haciendo pruebas de video, y con la ayuda del Eterno, amados aquí, todo eso va a mejorar en los próximos días. Gracias por su paciencia. Es muy difícil, créanme, llevar la Torah a través de internet. Conlleva mucho tiempo, muchos gastos, etcétera, amados, pero lo hacemos con todo amor y con todo nuestro esfuerzo, que no somos profesionales en esto, pero con todo nuestro amor y con todo nuestro esfuerzo para que ustedes, amados ajín, tengan, amados ajín, también estos temas de primera mano. Así que gracias por su paciencia, por su apoyo en sus tefilot, por su apoyo, amados ajín, conectándose a pesar de que a veces fallan las transmisiones. Gracias por su apoyo. El Eterno les bendiga mucho, su humildad, su amor hacia el Eterno y sus ganas de seguir aprendiendo. Gracias por todo, amados. El Eterno les bendiga mucho. Hasta acá el tema de esta noche, amados. Con la ayuda del Eterno lo tendremos mañana, si es posible, ya en YouTube, para que ustedes puedan repasarlo, amados.